expansión en el reino. Este plan funciona bajo la inversión de dinero, bienes materiales, tiempo y talentos en una empresa de fe con Dios, y tiene doble función. Por un lado, ayuda a que lo que nosotros invirtamos en el Señor sirve para que sea predicado el Evangelio al mundo, y por otro lado, ayuda a que nosotros podamos confiar en Dios. Vemos en el Evangelio de Mateo gente que trató de invertir para expandir el reino de los cielos, pero no pudo. Un ejemplo es el joven rico, que él estaba deseoso de invertir, estaba deseoso de seguir a Dios, pero al momento que Jesús le dijo, deja todo y dalo a los pobres, él se fue con una gran tristeza. En esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles a que no cometamos el mismo error, a que no caigamos en el error que la riqueza lo es todo, que los bienes materiales. Vivimos en un mundo muy materializado. En el país donde ustedes están viviendo actualmente es un país de materialismo, que es un espejo francamente del mundo. No caigamos en el mismo error. Mateo, Jesús lo encontró sirviendo al banco de los tributos y sin pensarlo lo dejó todo para servir al gran Señor. Y la hermana Elena G. de White muestra dos ejemplos más de Pedro y Andrés, que en su pobreza ellos también decidieron invertir para dejarlo todo y tuvieron un gran galardón. Probemos al Señor, hermanos. La palabra de Dios dice, probadme y yo haré derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Probemos al Señor, invirtamos y digamos, Señor, es todo lo que tengo o es lo mucho te lo doy, pero sabemos que Dios nos va a dar un gran galardón y nosotros tenemos la confianza de que podemos ayudar a expandir el cielo, y cuando recibamos la corona, muchas estrellas van a estar impresas en nuestra corona. Que Dios lo bendiga, hermanos. Los invito a que contribuyamos y nos metamos al fondo de inversión. Que tengan un feliz sábado. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Ahora los invito a ponernos de pie y cantar el himno 547. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su grande amor, en su grande amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su grande amor. Sábado es día del Señor. Sábado es día del Señor, día del por mí. Me alegraré en su grande amor, en su grande amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su grande amor. Sábado es día del Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aquellos que recibieron este boletín se habrán dado cuenta que me toca una pequeña reflexión. Normalmente el tiempo que se da la reflexión son 10 minutos. Tengo un poco más, no sé qué voy a hacer con esos 5 minutos que me sobran. Pero lo interesante aquí, bueno, yo estoy pasando un sábado muy agradecido, muy bendecido. Acabo de ver a mi hermano David exponer el rumbo. Nunca le había visto exponer nada cristiano,
lo hace con gran fluidez. Y pues me gusta cómo se está expresando. Dios lo siga bendiciendo. También un gusto tener a mi hermana aquí con nosotros, ¿verdad? Aunque sea un poco tiempo. Pero estamos aquí, hermanos, y lo interesante de todo esto es el sábado, ¿verdad? En nuestra jerga adventista, todos los que estamos aquí, la mayoría, bueno, creo que todos podemos o sabemos bien qué significa la frase feliz sábado. Muchas veces allá en el mundo no lo entienden, ¿verdad? Si les dices a una persona feliz sábado, es como si le dijeras solo feliz día. Pero para nosotros, repito, en nuestra jerga adventista tiene algo especial, tiene algo diferente que nos ayuda a sonreír, a saber que nos deseamos un feliz sábado, que es un día diferente, donde paramos de todas nuestras rutinas y preparamos un tiempo para exponer o para aprender acerca de Dios. Y deseo que Dios nos bendiga en esta jornada de 24 horas que empezó ayer, en las cuales Dios intenta decirnos alguna cosa a través de los distintos mensajes que estamos escuchando durante este santo día. También es interesante que a veces pienso que todos entendemos o obtenemos un mensaje diferente de lo que escuchamos, ¿verdad? Acabo de escuchar el misionero y el rumbo, y la palabra clave que yo saqué de ahí es confianza. ¿Sí? Que necesitamos sobre todo poner nuestra confianza en Dios, ya sea por medio de las oraciones o de la inversión. Y el sábado también nos demuestra eso, hermanos, lo que es realmente confiar en Dios. De Ezequiel 20, de la lectura que leímos, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Ezequiel 20, 19 y 20, donde el último versículo es muy importante. Lo voy a repetir. Ezequiel 20 dice, Ezequiel 20, 20, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando he tenido el privilegio de dirigir el servicio de canto, siempre me gusta entonar el himno número 65, aunque a veces dicen ¿por qué tan repetitivo? Pero para mí es un himno que lleva por título El mundo es de mi Dios, ¿verdad? Y en cada frase que vamos escuchando, recordamos que todo lo creó Dios, que todo es de Dios y sobre todo que Dios es nuestro Redentor, nuestro sustentador. Hay algo interesante preparando esta pequeña reflexión. Estaba en conflicto porque la lección habla del sábado, ¿verdad? Y el programa de escuela sabática nos insta a hablar del sábado también. No quería ser muy reiterativo en algo que tal vez los maestros van a exponer ante ustedes, de la importancia del sábado, de la importancia del descanso o de la santidad, o sobre todo, como dice el título de la lección, un día de libertad, ¿verdad? Entonces me puse a tratar de buscar algo diferente que nos representara el sábado. Y llegué a Ezequiel 20:20, donde dice que sean por señal entre mí, entre Dios y vosotros. Y la pregunta para nosotros ¿es realmente el sábado una señal para el pueblo de Dios? La pregunta es, ¿qué nos enseña el sábado como adventistas? Porque bien hemos estudiado tema tras tema, lección tras lección, y tal vez muchas semanas de evangelismo y muchas semanas de profecía, donde sabemos que el sábado es una señal distintiva entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Pero tal vez a veces solo lo sabemos hasta ahí, o no realmente es que lo estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características que nos definen como adventistas? Esperaba que hubiese aquí un par de visitas, pero creo que todos somos adventistas ya más de 1 año, 2 años, ya conocemos. ¿Qué nos define como adventistas? Si National Geographic estuviera haciendo un reportaje o un reportaje sobre qué es ser adventistas y nos preguntaran, ¿qué le diríamos? ¿Sí?
no decir palabrotas, no ofender a nadie, no, no decir mentiras, no matar, no robar bancos. Tal vez esa sería nuestra lista, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llegamos al sábado? No, pues guardar el sábado, no cocinar en sábado, ¿verdad? Y a veces nos limitamos a eso, a las cosas que no hacemos, ¿verdad? No tomamos alcohol, no fumamos, y siempre por eso es que a veces nos diferenciamos con un no. Y ahora la pregunta es, ¿qué es realmente para nosotros el sábado, hermanos? ¿Sí? Para nosotros es un día especial, una señal. Y la pregunta más importante que tengo para ustedes, ¿qué es para sus hijos o para nuestros hijos el sábado? Muchos de ustedes han pasado a dar sus testimonios los viernes, los miércoles, y dicen que qué bellos recuerdos tienen del sábado, ¿verdad? Que se reunían con su familia en cierto lugar y juntos exponían la palabra, y son los recuerdos bonitos que tienen ustedes de sus recibimientos de sábado, de su sábado. Pero ahora sus hijos, ¿qué recuerdo están teniendo de este sábado? ¿Será que nunca les hemos enseñado a guardar el sábado o a amar el sábado y solo estamos llevando un día de restricciones? Hermano Molina. Sí, muy bien, ahí tal vez no me expresé bien. Sí, amar al Señor del sábado, pero también ser conscientes o hacer conciencia a nuestros hijos que es un tiempo santo, ¿verdad? Son unas horas diferentes en el que venimos a encontrarnos con nuestro Dios. En Juan capítulo 9, es un capítulo muy conocido. Es un versículo largo y lo vamos a parafrasear, donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Saben que era ciego de nacimiento y se tenía la duda si él había pecado, porque se creía que inclusive antes del nacimiento se podía pecar, ¿verdad? Entonces por ello pecó o pecaron sus padres o tal vez sus abuelos, no se sabía. Y Jesús se acercó a él y lo sanó y lo mandó a que se lavase en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y recuperó la vista, o más bien vio porque nunca había visto antes. Y en el versículo 16, por ejemplo, leemos, los fariseos se acercaron a él y le dijeron, ¿es cierto que ves? ¿O es cierto que era ciego? Tenían esta duda, ¿verdad? Y le preguntaron a sus padres, ¿es ciego de nacimiento? Y ellos dijeron, por temor, pregúntele a él, ¿verdad? Ya tiene edad, pregúntele. Y le dijeron, ¿quién te sanó? Porque si te sanó en sábado, has de ser un pecador. La respuesta del testimonio que dio el ex ciego es muy interesante porque dice en el versículo 16, en el versículo 25. En el versículo 25 dice, entonces él respondió, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Sí? Algo interesante en nuestro testimonio personal. Los fariseos expulsaron a este personaje de la sinagoga, ¿sí? Pero a él no le importó, él dio su testimonio de lo que sentía. Y a veces nuestro testimonio va a ser expuesto. ¿Y cómo es que vamos a reaccionar contra eso? Y llegamos a la parte que quiero que analicemos, que es Juan 9 del 35 en adelante. Lo leo y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto. Una frase que nunca le habían dicho antes, ¿verdad? Le has visto. Y él es el que habla contigo. Y dijo él, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido y yo a este mundo, para que los que vean, para que los que no ven vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban en él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuese ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Verdad? Esto es lo interesante de la lección que quiero que analicemos ya para concluir.
¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una diferencia en nuestro sábado? ¿Cuántos de nosotros hacemos de este día algo que nos acerque a Dios o solo somos rutinarios? Les preguntaba, ¿qué significa para nosotros el sábado y qué significa para nuestros hijos? Y a veces bien es cierto que dice que los hijos son un reflejo de los padres, ¿verdad? Si nosotros como padres no aprendemos a honrar a Dios en su día santo, nuestros hijos no lo van a hacer. Y luego no nos preguntemos por qué mi hijo no le gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Dice en el capítulo 29 del Deseo de todas las gentes, el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén y como los demás preceptos del Decálogo es de obligación imperecedera. ¿Sí? La ley de Dios y el sábado son para siempre. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los distinguiese como adoradores suyos. Habían de ser una señal de la separación de la idolatría y de la relación con el verdadero Dios. Para el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deberían de ser santos. ¿Sí? No podemos pensar que vamos a santificar el sábado si nosotros no somos santos. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Si el sábado está perdiendo significado para nosotros, tal vez nos está pasando lo mismo que a los judíos. Nos estamos apartando de Dios. ¿Sí? El sábado es una señal para Dios y su pueblo, y por siempre será así. Si nosotros no observamos el sábado, o no nos gusta observar el sábado, es porque nos estamos alejando de Dios. Así de simple, hermanos. Si no disfrutamos nuestros sábados y al venir a la iglesia no aprendemos algo más, es porque nuestra relación con Dios está mal. Termino con esta idea, muchos de los milagros de Dios fueron hechos en sábado, ¿verdad? Muchos. Y yo creo que todos ellos cada sábado celebraban su sanidad. Yo creo que el ciego, una vez que fue sano, supo que era sábado, los siguientes sábados se acordó que ese fue el día en que él vio, ¿verdad? O el día en que ellos fueron sanados. Ellos se gozaban en ese día. Ahora nosotros, ¿qué celebramos nosotros en este día? ¿Tenemos algo que celebrar? Tal vez podemos ser sanos de nuestras enfermedades espirituales y así podremos celebrar cada sábado como el sábado y Dios lo merecen. Amén. Es tiempo de dividirnos en clases, hermanos. Voy a invitar a los maestros que nos pongamos de pie para tener repaso de la lección. Los maestros nos ponemos de pie. Bien. Oremos. Amante y buen Dios, te agradecemos tus bendiciones, te agradecemos tu misericordia. Y ahora conscientes de que este es un tiempo que tú has apartado para beneficio nuestro, para que nos santifiquemos en tu nombre, te pedimos tu presencia en este lugar. Que ayudes a los maestros a exponer lo aprendido de acuerdo a tu divina voluntad, Señor, que podamos sacar dudas o aprender más acerca de la bendición que es el sábado para nosotros, Padre. Quédate en este lugar, en tu nombre Jesús pedimos, amén.
Señor, lo podamos poner en práctica. A veces es difícil, la teoría a veces es fácil, Señor, pero lo complicado es vivirlo, ir y ayudar a los necesitados en este día. Ayúdanos como iglesia a poder hacerlo, a vivir lo que tú nos mandas por medio de la lección, Padre. Gracias por tus mensajes, por tus misericordias. Bendice esta tu iglesia, ayuda a este tu pueblo, Señor. Lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Yo me pongo un poco nervioso cuando estoy acá. ¿Cuántos están felices porque estamos en la casa del Señor? Amén. Saben que llegar el viernes, que hemos terminado la semana, es una bendición de Dios. Y entonces nuestros problemas, nuestras situaciones que tenemos en todo el trabajo, se quedan a un lado. Y por eso el sábado se convierte en un descanso, porque nuestras mentes se vacían para pensar ya no en el trabajo, sino en que venimos a gozarnos con Dios. Y esta mañana, el motivo del cual estoy acá es porque quiero motivarles a que cada uno de ustedes medite. Los quiero invitar al libro de San Juan. En el capítulo 2. Capítulo 1, versículo 43. Y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, quien llegó primero fue Andrés. Y Andrés dice que fue corriendo a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías.
Y dice, y el siguiente versículo dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. ¿Por qué los estoy llevando a que leamos esto? ¿Cómo puedo yo ser un discípulo trayendo discípulos? Dice, yo diciéndole a mi hermano, a un familiar, a un amigo. Felipe ya iba preparado, porque Pedro ya le había comunicado: hemos encontrado al Mesías. Entonces aquí surge la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo yo puedo ser un misionero para Cristo? El sábado pasado les preguntaba: ¿cuántos de nosotros tenemos un familiar que no conoce a Cristo? Si todos son adventistas, amén, bendito Dios. Pero ¿cuántos tenemos un amigo entonces? Si no tenemos un familiar, si toda nuestra familia está convertida, amén, qué bendición. Pero un amigo, ¿a ese amigo ya le hemos hablado del amor de Dios? Y si no le hemos hablado, es el momento de hacerlo. Si usted tiene un amigo, yo no sé, muchos van a pensar: yo no soy bueno para un estudio bíblico. Pero aquí en la iglesia vemos varios hermanos que estamos preparados para poder dar un estudio bíblico. Y ahí nosotros tenemos varias lecciones de fe de Jesús. Y déjeme decir, tenemos varios cientos de fe de Jesús que ordenamos. ¿Por qué? Porque estamos preparados para que usted me diga a mí, alguno de los hermanos, alguno de los ancianos: hermano, tengo un estudio bíblico y necesito 3 lecciones de fe de Jesús. Y si usted dice: no puedo dar un estudio bíblico, acérquese a mí, al pastor, a alguno de los ancianos, a otros de los hermanos de obra misionera, la hermana Edna, el hermano Tirso Hernández, la hermana Marta Sarmiento, y nosotros le acompañamos y nosotros le damos ese estudio bíblico a esa persona. Usted dice: le quiero llevar un material a esa persona, acérquese a nosotros y le damos ese material a usted. Este año, con la ayuda de Dios, le hemos prometido a Dios que traeremos 50 personas para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, eso lo vamos a hacer nosotros como iglesia. Lo vamos a hacer como iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invitando a nuestros amigos o a algún familiar que no conoce a Cristo. Y a través de la oración también. Oremos por esa persona que nosotros tenemos en mente. Comience a pensar en esa persona que no conoce a Dios y que usted quiere verlo aquí en la iglesia. Cristo viene pronto y muchas veces lo hemos repetido y lo hemos oído. Pero ¿saben qué? Escuchando una predicación, el pastor decía: quizá nosotros no hemos entendido viene pronto. Viene pronto es que está a las puertas. ¿Cuántos de nosotros queremos estar ahí? Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos estar ahí? Yo quiero estar ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestra familia entera esté ahí también? Yo anhelo que mis padres y mis hermanos y mis sobrinos y mi hija esté ahí. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso también en nuestro corazón? Ahora, amigos que nosotros conocemos, ¿cómo lo vamos a lograr? Comience a orar por esa persona que usted tiene en mente para traerla a los pies de Cristo. Y háganoslo saber. ¿Qué material, en qué le podemos ayudar a usted? Tenemos un reto con Dios. Cada día poder desarrollar mejor esa fe con Él. ¿Y cómo lo logramos? También orando y trayendo otra persona a Cristo. Esta tarde, si usted le nace en su corazón de poder ser parte de este equipo misionero, quédese con nosotros a las 2 de la tarde. Lo teníamos a las 2:30, pero venga a las 2. Y vamos a estar saliendo a trabajar para Cristo. La importancia de que usted aparte ese espacio es porque usted va a comenzar a crecer. Los invito a que nos de pie, vamos a cantar un cantito bien cortito, porque el tiempo nos apremia y después terminamos con una oración. Yo creo que usted lo sabe. Cada uno de nosotros hemos tomado decisión. Este canto dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Solamente vamos a contar esta estrofa.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Aquí estamos en tu casa, dispuestos a escuchar tu voz. Hemos dado el paso de seguirte. Señor, somos tus discípulos. Y en tu nombre, Señor, queremos hacer más discípulos. Queremos apresurar tu venida, diciéndole a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que tú vienes pronto y que necesitamos prepararnos. Señor, a través del Espíritu Santo queremos que redarguya en nuestro corazón y que nazca ese deseo si no lo hay, y si lo hay, que crezca ese deseo de poder ir a las personas que aún no te conocen. Y Señor, queremos ir llenos de tu Espíritu Santo para cuando nosotros lleguemos a esas personas puedan ser impactadas por el Espíritu Santo, y esta iglesia, este edificio, sean llenos de nuestros amigos que invitaremos. Y cuando nos veamos en la necesidad de un edificio nuevo, Señor, sabemos de que tú proveerás para que nuestros amigos también traigan a sus amigos, y así todos juntos como una gran familia podamos esperar tu venida. Amado Señor, gracias por tu presencia. Gracias por hacernos parte de esta obra maravillosa. Y Señor, gracias también por el privilegio de darnos la salvación. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Para Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
favor. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alaban. Aleluya, al nombre de Emmanuel con nosotros mora Él. Aleluya, su sangre también dio gloria al Cordero de Dios. Aleluya, al nombre de Emmanuel con nosotros mora Él. Aleluya, por ti, por mí murió, gloria al Cordero de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos ante ti por este privilegio de este santo sábado, gozarnos con tu presencia en esta iglesia. Nos ponemos en tus manos hoy y a cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Feliz sábado, hermanos. Ha llegado el momento de devolver a Dios lo que le corresponde. Dice la palabra de Dios: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Palabra de Dios, hermano. Invito a los diáconos a que se pongan de pie y a recoger los diezmos y las ofrendas. Número 368. Padre amado, Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? El Señor une, ¿verdad?, nuestras vidas a su corazón de Él. Vamos a continuar las alabanzas en esta mañana, así que les vamos a pedir que dejemos la comodidad de estar sentaditos, nos vamos a colocar en pie, ¿les parece bien? Y vamos a cantar estos siguientes himnos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantarlo con gozo, con alegría. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder.
cual él no hay en la tierra. Sin destruirla dejará, aunque mal de su agrado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que lleva con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Eterna roca es mi Jesús. Que todos podamos encontrar refugio en nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Vamos todos. Confianza Que he se escuche puesto fuerte. yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Todos fuerte. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Ha llegado el momento en el cual nosotros podemos traer al altar nuestras peticiones, nuestros agradecimientos y también cualquier necesidad que tengamos a nuestro Señor. Así que los invito a todos los que quieran pasar al frente mientras cantamos, que ven aquí a postrarse ante el Señor. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar, y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Bondadoso Padre, nuevamente estamos agradecidos por tus bendiciones. Sabemos, Señor, que ante tu presencia no podemos estar en mejor lugar. Hay muchas peticiones, Señor, de salud, de trabajo, familiares, migratorias, Señor.
Tú conoces cada una de ellas, Señor. Estás a las puertas por venir. Te pedimos, Señor, que puedas responder de acuerdo a la fe de cada una de las personas que están solicitando, Señor, tal vez un milagro en sus vidas. Te pedimos, Señor, por nuestra congregación y sus familias. Sabemos que el enemigo anda tratando de utilizar lo último que le queda de tiempo, Señor, para acabar con cada una de las familias presentes. Fortalece los hogares, Señor, que puedan ellos tener un culto familiar, que ellos puedan tener una devoción personal, un encuentro contigo para fortalecer no solamente su hogar, sino nuestra sociedad que está en decadencia, Señor, que está en necesidad de escuchar palabras de esperanza ante tanta necesidad de un Cristo que está por venir. Te pedimos, Padre, que seas con este servicio y con la persona que va a impartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 62, versículos 5 al 7. Salmo 62, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Bien, hermanos, vamos a... Si yo hiciera una pregunta hoy y diera, ¿hay alguno aquí que no tiene estrés? Yo es posible que alguien me diga que no. Muchas veces he escuchado que me digan, yo no sé esa palabra ni me interesa, yo no tengo nada de eso, no sé qué es, no me interesa. Esta mañana vamos a ver lo que David pasó. Y ¿por qué debo yo entregarme a la tribulación? ¿Por qué? Mis hermanos, muchos de nosotros está pasando eso, no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas, no nos damos cuenta, pero el estrés nos está matando. Demasiado a menudo estamos comiendo de más, o no comemos, estamos subiendo de peso, tenemos muchos a veces dolores de cuello, de espalda, y uno dice, no, es la edad,
Pero mis hermanos, a veces no es la edad, es la tensión emocional en la que estamos viviendo. Y vamos a estudiar esta mañana y a recordar algo que todos sabemos. No les vengo a contar nada nuevo, todos lo saben ustedes, toditito. Bien, ¿qué es esto? Esta palabrita del estrés. Es un sentimiento, es tensión física, frustración, uno se pone furioso. Básicamente, vamos a hablar, no voy a entrar en tantos detalles, pero hay un estrés agudo que es de corta duración y un estrés crónico. Veamos. Ahí podemos ver nosotros que el estrés es una forma realmente que nosotros vivimos, es la realidad que tenemos en esta tierra. Realmente no estamos en el cielo, no hemos llegado al cielo, y esto nos pasa a todos. Cualquier cambio en nuestra conducta eso causa estrés y tensión emocional. No se asusten por ese cuadro, no se asusten por ese cuadro. Nosotros usamos mucho estos cuadros, son muy importantes para aprender esto. Hace unos años, hace bastantes años, estábamos nosotros con mi esposa, trabajábamos en el Hospital Adventista en Honduras, y un lugar, podemos decir, paradisíaco, lleno de pinos, árboles y una jungla. Y los que son guatemaltecos saben que en nuestro país tenemos muchos quetzales, el ave nacional, y es interesante que en Honduras hay más quetzales que en Guatemala. De aves, ¿verdad? Entonces ahí habían tantos y salíamos a pasear y a ver estas aves a veces, pero un sábado decidimos ir unas 4 familias a un lugar, a un río que estaba bastante lejano, lleno entre las montañas, y fuimos a este río. Pero resulta que había mucho lodo, me costó entrar en el carro que teníamos en ese tiempo, tuve que usar doble tracción para poder pasar y llevamos, pero los demás carros no tenían, así que dije, voy a dejar el carro con mi familia ya y yo voy a llegar a pie y voy a decirles a ellos que se estacionen afuera y que caminen. Hice eso, caminé cerca de 2 kilómetros para llegar al lugar y les dije a ellos, sí, se empezaron a parquear, entonces dijeron, nosotros vamos a usar esta vereda, entonces yo regresé por el camino. Cuando venía de regreso, había una montaña y varios árboles, de pronto uno siente que alguien lo está viendo. Siente, no sé si ustedes tienen esa sensación, ustedes están por un lado y de repente a ver si alguien lo está viendo. Pero cuando veo hacia el lado izquierdo, como a 1,5 metros de mí había un puma, con los ojos verdes, hermosos, era negro y me estaba viendo, estaba haciendo como que iba a saltar encima de mí. ¿Qué harían ustedes si les pasa eso? ¿Qué piensan que sentí yo? Lo mismo que ustedes sentirían. ¿Qué es lo primero? Alguna persona puede ponerse a gritar y salir corriendo y actuar de una forma desenfrenada ahí, y esa no es una buena acción en ese momento. Pues bien, eso es lo que pasó ahí, eso es lo que está pasando ahí, lo que a todos nosotros nos pasa cuando viene una situación de estrés. Hay un estímulo, ese fue un estímulo muy fuerte para mí, un encuentro que no esperaba tener, fue muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Todos los nervios se juntan y empieza, como electricidad, empiezan a mandar señales. En ese momento, pueden ver allá, señal de alarma, una alarma, se prenden todas las luces de peligro, las alarmas, llega al cerebro, ahí está donde llega al tronco encefálico, ¿y qué pasa con el corazón? En ese momento se acelera hasta donde ya no va. A todos nos ha pasado eso, se acelera, se sube la presión arterial, la piel se pone pálida, se pone pálido uno porque toda la sangre se va a los órganos y a los músculos, todo se va hacia adentro, todo el vello o el pelo que usted tiene se va a parar el pelo, así dicen, en mi país dice, se le paró el pelo, dicen, y es cierto, cuando uno se asusta se para los cabellos y el pelo, y las glándulas que están ahí son sudoríparas, empieza a sudar uno, frío, suda en frío uno, así rapidito, un susto de esto le causa eso. Entonces va a sudar, los pulmones, la respiración se hace rápida, los vasos sanguíneos también se hacen más pequeños, los de la parte periférica, la parte fuera del cuerpo. Sacan adrenalina, cortisol, que son las hormonas del estrés. Y hay más cosas que pasan. Este es un cuadro pequeñito, pero así que eso a todos nos ha pasado eso. Un susto de esos, ¿qué hace uno en ese momento? Y después la corteza cerebral analiza la situación, ve todo, ve el problema, trata de resolverlo, ya
los animales tienen ese sistema también, el mismo sistema que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos la capacidad de razonar y decimos, bueno, me conviene, ¿qué hago? Aquí salgo corriendo, no hago, ¿qué hago, verdad? En esa situación. Entonces, todo esto va pasando en nuestro organismo. También no es bueno la gente que está tensa que coma, porque todo se paraliza, la digestión está paralizada también. Puede vomitar, puede tener muchos problemas si come algo cuando uno está tenso. Y esto puede pasar. Así que después pues, tenemos dos soluciones. Si el peligro lo resuelve uno, se acabó todo y fin del problema. Pero si continúa, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces vamos a ir llegando un poquito. Yo creo que ya me entendió que es la situación. Dios diseñó el organismo de esa forma. Así que los únicos que no tienen estrés, mis hermanos, en esta tierra, están en los panteones y en los cementerios. Todos los que estamos aquí tenemos estrés. No hay para dónde. La palabra estrés es una palabra original francesa que la agarró el idioma inglés y la prestó. Y ahora la tenemos en español también, la misma palabra. Que significa estrechez, presión, fatiga. Pero hay un libro que especial leer sobre el estrés, que no es tan pequeño, tiene 700 páginas y solo habla del estrés, es interesante. Y me gusta una traducción que tiene, dice sufrimiento. El estrés es sufrimiento, mis hermanos. Es desgastante, nos acaba la vida, pero el estrés crónico. Y bien, así como todos tenemos el estrés, en ese momento, por ejemplo, el animal pasó, se resolvió el problema y no pasó nada más, se acabó y uno se queda tranquilo, se acabó y uno vive en paz. Pero si ese estímulo continúa, de esa forma yo voy a tener problemas graves y me voy a parar enfermando. Así que quiero leer esto, todos estos cambios en el procesos corporales aumentan la energía disponible para atacar a un estímulo. Está hecho realmente para dos cosas, para pelear o para salir corriendo, cuando estamos en ese momento, para defender nuestra vida o salir corriendo. Dios nos hizo de esa forma para protegernos de peligro. Si hay un incendio y usted se quema, tiene que salir corriendo, no se va a poner a pelear con el incendio, pero si alguien le ataca encima puede defender su vida también, está listo. Y por eso cuando se golpean o jugando fútbol o algo así, están estresados, causa estrés los partidos porque quieren ganar, se meten buenos golpes y no lo sienten en ese momento. Después vienen las consecuencias, pues va a dolerles bastante después que pase. O cuando uno está trabajando igual se pega, yo me he pegado martillazos, me duele, claro, pero no tanto, pero al rato está que uno no se puede ni mover. Pero es para sobrevivir ante el peligro. Así que el estrés moderado es bueno. Cuando estábamos estudiando la carrera en el tercer año, nos dieron una unidad que jamás la puedo olvidar. Y estudiamos por 6 meses, se llamaba unidad angustia de existir. Es la palabra estrés también, es angustia, realmente es angustioso, la vida es angustiosa para todos nosotros y es desgastante el estrés. Así que esto es normal, pero un moderado es bueno. Cuando la alarma se torna constante, es el problema. Pueden haber úlceras, pueden haber hipertensión, arteriosclerosis, angina, infartos, bueno, de todo, dolores de cabeza. Es muy común que el estrés cause muchos dolores de cabeza, es bastante común. Afecta a nuestro sistema inmune y nos enfermamos constantemente por eso. Así que ese estrés bueno también tiene un nombre, pero no lo puse ahí, pero se llama euestrés, significa un estrés normal, euestrés. El estrés que causa crónico le llamamos distrés, por eso no nos importan las palabras, pero lo importante es que si esto es crónico, sí nos va a enfermar. Aquí hay otras razones para tener estrés. Miren ustedes, miren esas interesantes estadísticas, voy a acercar para poder ver algunas de ellas y decirles, miren cómo está la situación. Hay mujeres sin hogar, ahí pueden ver ustedes cuántas mujeres, 38% viven sin hogar, 62% de hombres, víctimas de homicidios, 77% de homicidios de hombres y así. La custodia de los hijos, bien, a las mujeres les toca la peor parte, muchas mujeres en el mundo y acá tenemos mujeres, dice el 82.2% de mujeres tienen que cuidar solas a sus hijos, pero hay un 17.8% de hombres que también lo hacen. Eso es estresante, mis hermanos. Los graduados en las universidades es bastante poco
Y aquí en este país los latinos somos todavía más bajos. Muertes por combate en las guerras, pueden ver ustedes 97.7 de hombres mueren a veces que van a combates y vean en las mujeres un 2.3 y así. Tenemos muchas causas para estresarnos, para estar tensos. Y el que no tiene sus papeles en regla aquí, ahora con las redadas que están haciendo, más estrés todavía, más estrés, más tensión. Lo pueden agarrar, ahí lo agarra uno de repente y aunque solo por el color de la piel nos agarra y aunque tengamos papeles también nos podemos pasar ratos muy incómodos. Así que tenemos muchas causas para estresarnos. Cuando este estrés se mantiene por mucho tiempo, como es desgaste físico, por ejemplo, solo los adolescentes, los jóvenes, las muchachas y los muchachos cuando empiezan a desarrollar tienen mucho estrés, porque no, su identidad de género les causa estrés, simplemente eso, les causa estrés, más a los jóvenes, y eso es desgastante. Vean los riesgos que puede tener para la salud. Puse algunos ahí, que ya los mencionamos anteriormente, pero dice, la presión arterial es una de las que sufre. Ya se va, imagínense, si yo tengo un carro, ustedes saben que todos, casi aquí todos tenemos vehículos. ¿A cuántas revoluciones se mantiene un vehículo si está parado? ¿Alguien me puede decir? ¿A cuántas? ¿A cuántas revoluciones se mantiene? 1000, dice, sí. Sí, 800, 1000 se mantiene ahí. ¿Y a cuántas revoluciones le ha puesto usted a su vehículo? Lo más que cuando apacha duro el pedal, ¿a cuánto lo ha llegado? ¿Alguien me puede decir? A 5000, dice el hermano. Eso es fuerte. Es difícil que lleguen un carro a 5000, pero sí pueden llegar. Algunos tienen marcados 7000 revoluciones. ¿Qué pasa si yo mantengo mi carro a 7000 revoluciones o 5000 revoluciones? Sí, aguanta, se sobrecalienta. Al principio aguanta porque está bien, pero va a llegar el momento que se va a lastimar. Es como cuando nosotros estábamos en la escuela primaria, en nuestro país, pues teníamos una mochila, aquí también la usan. Y para que tener una mejor mochila eran las de cuero, y esas pesaban más. Nos daban una mochila y cada vez más cuadernos, y éramos pequeños y andábamos cargando esa mochila tan grande. La podíamos aguantar, pero el estrés es similar. Usted le mete bastante a su mochila, estrés todos los días y cada día le va metiendo más. ¿Hasta cuándo va a aguantar? El cuerpo es muy plástico, digamos, aguanta bastante, pero tiene sus límites. ¿Está haciendo usted eso? Usted sabe que si todas las tensiones que usted acumula cada día, todos los días, en todas partes, tienen que terminarse, tiene que parar esas tensiones porque le va a causar enfermedades graves. Y por eso nosotros hablamos del sábado. El sábado es un antiestresante grandísimo que tenemos, gracias a Dios por ello, pero también tiene que tener tiempo de vacaciones, también tiene que usar tiempo diario para usted hacer algo que le guste hacer. Hay varias cosas que uno puede hacer para eso, es importante eso. Una relación personal con Dios tiene que tener para poder quitar ese estrés acumulativo. Después de un año, si usted sigue teniendo eso, va a tener una enfermedad grave y no se la va a poder quitar. Así que puede resultar hipertenso, eso es muy común, la gente es normal y de repente dice, pero si ayer estaba hipertenso, siempre fui en versión normal y ahora me dice que estoy hipertenso. Así es. De un día a otro empieza y no es como la tarjeta de crédito que usted la puede pagar poco a poco, mis hermanos. La salud, cuando usted abusa de ella, el cobro le viene al contado. O lo paga o lo paga. Así que ahí están las otras. Insuficiencia cardíaca es muy común, cada vez tenemos más. La diabetes, no se diga, son las enfermedades de estos siglos, cada vez tenemos más y más diabéticos. Aquí podríamos haber una cantidad grande de diabéticos, supuestamente pueden haber unos 20 diabéticos en este lugar, solo por a grosso modo, no sería raro. Podrían haber unos 10 o 15 hipertensos, que tampoco sería extraño por las estadísticas. Ansiedad, depresión, problemas de la piel, también hay bastantes, acné, problemas del ciclo menstrual. Podríamos hablar bastante sobre eso. Es increíble lo que puede hacer el ciclo. Recuerdo una señora que quería tener bebés y no podía y todo estaba normal, y después de estudios, aquí se le hicieron estudios grandes, llegó a nuestro país, le hicieron estudios y al fin encontramos que la atención era el estrés que tenía. Un estrés terrible. La mente es muy poderosa, mis hermanos, es terrible. Así que ahí pueden ver ustedes otras cosas: diarrea, estreñimiento, mala memoria, dolores, achaques, dolores de cabeza, ya lo mencioné, falta de energía, se mantiene cansado todo el tiempo, problemas de conducta sexual, cuello, mandíbula,
cansancio, problemas para dormir. Eso es muy común, los problemas para dormir causados por la tensión física. Ese es otro de los problemas también de estómago, uso de drogas, pérdida, aumento de peso, y los otros que no les mencioné. La gente come mucho, come, sube de peso y sigue comiendo cada vez que entre más tensa está, y ese es el problema. Otros que no comen y empiezan a bajar de peso. Bien, veamos el estrés a través de los salmos. A través de la Biblia podríamos ver varias situaciones, pero me metí en un problema hace años por hice un tema, dice, voy a sacar cómo resolver el estrés a través de la Biblia. Y mis hermanos, cuando hice ese tema era tan amplio y tan grande, y encontré tantas soluciones en la Biblia, que al final de cuentas lo fue haciendo pequeño, y ahora me quedé solo con esto, que es solo cómo David, el rey David, resolvió el estrés. Pues veamos, miren lo que dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros esa palabra? Señor, no me escuchas, no me oyes. Cuando estuve en angustia, tú me aliviaste, ten misericordia de mí. Oh Señor, oye mi oración. Miren qué lindo es el Salmo 4, versículo 1. Otro dice, no te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Miren, son palabras normales. Mis hermanos, cuando nosotros estamos tensos, no es que no confiemos en Dios, pero muchas veces decimos esas palabras. Oh Señor, no te alejes de mí, estoy al borde de la angustia, no tengo quien me ayude. Es muy común que nosotros digamos eso muchas veces. Y la otra, el Señor protege a los oprimidos, Él los protege en tiempos de angustia. Mis hermanos, tenemos grandes promesas en las Escrituras. El estrés nos puede matar, y podemos estar acá y pensando en los problemas de trabajo, que no tengo trabajo, no tengo suficiente trabajo, o mil cosas, o estoy enfermo de tal o B enfermedad, o problemas migratorios, tantos problemas que tenemos que nos angustian la vida todo el tiempo. No importa dónde estemos, qué edad tengamos, todos nosotros tenemos ese problema. Pero lo estamos manejando, estamos permitiendo que Dios controle nuestras tensiones emocionales, o estamos siguiendo con esto y estamos enfermos por esas tensiones, ese estrés que está matando nuestras vidas. Vean, este cuadro me gusta mucho porque son cosas que pasan constantemente. Miren, por ejemplo, esta estadística. La ansiedad se relaciona con 40% de cosas que nunca pasan. 40% de cosas que nunca pasan. Por ejemplo, mi abuelita era muy cariñosa, siempre me dice, cuidado, mijo, no te vayas así, te pueden asaltar, te va a pasar eso. Y es cierto, lo pueden asaltar a uno. No salgas ahorita, no, pero yo tenía que estudiar, tenía que salir. Y la verdad que hasta el día de hoy, bueno, un asalto así nunca tuve. Así que nunca pasó eso. Cuando iba a la universidad o cuando iba a clases, sí podía pasar, claro, pero se estaba preocupando por cosas que no van a pasar. O tapate, mijo, te va a dar una pulmonía, una neumonía, y ella se angustiaba por cosas que no pasaron, que nunca pasan. Y ustedes me pueden dar miles de ejemplos si yo les digo cosas que ustedes están preocupados que no pasan. Están preocupados por cosas del futuro que no van a pasar. Cuidado con eso. Miren, el 30% son cosas del pasado que no pueden cambiar. Problemas que tuvieron y ustedes siguen machacando el mismo problema, eso ya pasó. Pero siguen dándole a ese problema, sí, pero 30% la gente sigue preocupándose por esto y se enferma. Nos estamos enfermando por cosas que ya pasaron, que no pudo hacer nada. Yo recuerdo que en la Universidad Adventista de Costa Rica, yo estudié allá, pero no se llamaba así en ese tiempo, pero tenía otro nombre, pero es la misma. Se llamaba COVAX, no ni CADEX, era COVAX, era antes de CADEX. Todavía era mucho tiempo atrás. Nos obligaron a aprendernos oraciones de sacerdotes católicos. Y una de las oraciones fue una de San Francisco de Asís, que nunca se me olvidó, interesante. Y dice una parte de la oración de San Francisco de Asís: Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Pensamos nosotros como cristianos así? Ayúdame a aceptarlo, yo no puedo cambiar. Si voy en el tráfico y hay un tráfico y me pongo a pelear y echando chispas, el tráfico aquí, el tráfico allá, ¿el tráfico se va a mover? No, mis hermanos. ¿O me va a pelear con la gente que está ahí? El tráfico va a seguir y el tiempo va a seguir. Mis hermanos, cosas que usted no puede cambiar.
Lamentablemente, los seres humanos no tenemos vida eterna en esta tierra, nos morimos o nos enfermamos y nos toca la enfermedad. No suframos por esto o por enfermedades que no hemos tenido, nos tiene que tocar. Miren, el 12% de cosas con falsedades, de que van a decir esto, los hermanos pueden decir que hice algo malo, o qué dirán, el qué dirán, la gente se enferma por ese 12%, ¿se dan cuenta? Y miren al final, el 10% con la salud que empeora con el estrés. Usted dice, ay, mi salud, estoy enfermo, me va a pasar, se enferma más. ¿Se dan cuenta de los ciclos de la vida? Y el 8% con problemas reales que hay que afrontar. Entonces, ¿a qué le vamos a entrar? Al 8%, porque sumen todos esos porcentajes. Y si quitamos todo eso, mis hermanos, vamos a tener una mejor salud mental. Solo el 8% de problemas realmente que son reales son los que yo tengo que afrontar y ver cómo lo resuelvo, claro, con la ayuda de Dios. Vean este Salmo 31, ahí están los versículos. Señor, dice el salmista, ten misericordia de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis huesos. Ya estaba grande, mis huesos, mi cuerpo, todo y mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. Ya en los últimos años del rey David. Mis hermanos, con dolor pasa uno. Y aunque uno no quiera, es parte de la vida esto. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. Tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Miren, qué lindas palabras al final de todo. Pero ¿qué pasan las cosas? En el mundo tendréis un camino de rosas, dice la Biblia. ¿No tendréis sufrimientos? No, mis hermanos. En el mundo tendremos aflicciones. Cada día más y más y más. A mí me gustan mucho los dichos, pero acabo de aprender uno nuevo que dice, no hay 2 sin 3. Facilito, ¿eh? Eso no lo sabía yo. No hay 2 sin 3. Vienen 2 problemas y espérese, le falta un tercero. Le falta un tercero. Así, a un amigo le acaba de pasar esto, tuvo un problema que le chocaron su carro, un pequeño golpe, después se lo dio a la esposa y le volvieron a chocar otra vez. Me dice, mire, la hicieron un sándwich, dice, porque la agarraron entre los dos, y miren, mi carro lo acabo de comprar, es mi carro nuevo, me dice. Bueno, entonces usó el otro carro que tenía la esposa y resulta que se le apagó el carro y le dejó de funcionar, se le arruinó la caja de velocidades. Ahí está, no hay 2 sin 3, le digo yo, no hay 2 sin 3. Le tocó. Y después todavía cuando lo estaban arreglando se incendió uno de los carros y ya lo compusieron, le salieron 4. Esa es la vida de nosotros, mis hermanos. Satanás va a seguir golpeándonos. También hay otro dicho que dice, nos llueve sobre mojado. Mis hermanos, tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Va a tratar de hacernos la vida difícil cada día. ¿Y qué voy a actuar? ¿Cómo debo de actuar cada día? Tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Eso es lo que tengo que decir cada momento, mis hermanos. Y no estarme preocupando por cosas que no debo. Otra de preocupaciones que no puse ahí era lo que tenía mi abuelita, hacía eso. Que al vecino le pasó algo, que asustándole, solo preocupado por los vecinos y por la gente. Y pasaba angustiada. Entonces le decía a mi mamá, ¿pero por qué estás haciendo? ¿Por qué estás sudando calenturas ajenas? ¿Por qué estás sudando calenturas ajenas? Y es un dicho nuestro, pero así se preocupa usted tanto por otros también, que se va a enfermar, mis hermanos. Tenemos que aprender a tener una salud integral, una salud sana, no solo física, sino espiritual. Y esta es parte de mi salud física, la salud espiritual. Bueno, este es interesante. Y estamos ya terminando el tema. Dice, ¿qué hizo David en su angustia? Mire, esta tal vez es la mejor forma de resolver los problemas de una forma fácil. ¿Cómo lo hizo? ¿Ustedes se acuerdan qué dice 2 Samuel, los versículos, capítulo 12? ¿Se acuerdan lo que había hecho él? Un pecado terrible. Teniendo todo lo que él podía poseer, le quita a alguien. Aquí es su ovejita, como le dijo Natán. El profeta Natán le dijo, ¿se acuerdan ustedes que llega ahí y le dice, mire, le cuento una historia, mira, él tenía y agarró la ovejita y le hizo tan bonita la historia aquí, se enojó, él dijo, hay que matar ese no días. Cuando le dijeron, eres tú. Fue terrible el golpe para David, muy terrible el golpe. Bien, miren, entonces, ¿qué hizo? Primera solución para los problemas.
acepte lo que puede ser cambiado. Se puede ser cambiado, lo que no puede ser cambiado. Algunas ya no se puede, dice, a golpe de qué, dado, no hay quite, ¿verdad? Ya lo había hecho, no se podía hacer a un lado, no podía decir, yo no lo hice, no buscar excusas porque ya no le quedó de otra. Él cometió y hizo, sí, lo hice, yo merezco la muerte, es cierto. ¿Y qué hizo? Pidió perdón, dice. Viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe? Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño, mas ahora ha muerto, ¿para qué de ayunar? Ahí está la solución al problema. Dice que se tiró al suelo y le decían, ven a comer, le decían no quiero comer, ni siquiera que me hablen. Decía, y llegaban todos, mire, ¿te quieres bañar? No quiero absolutamente nada. Y estaba muy enojado, y era el rey puede mandar a matar a cualquiera, le tenían miedo. ¿Y qué creen que pasó cuando se murió el niño? Yo no le voy a decir nada, yo tampoco, ahí está, yo tampoco le digo, porque si cuando estaba vivo nos quería comer a nosotros, nos quería matar, ¿quién le va a decir? Nos va a agarrar a nosotros y nos va a matar. No le querían decir. Y cuando él oyó voces, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se murió el niño? Dijo, sí, se murió. Ah, bueno, dijo él. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? El sufrimiento es inevitable, pero permanecer como una víctima es opcional. Mis hermanos, ustedes eligen. No podemos evitar las penas de este mundo, pero si sigo siendo como víctima, me sigo pobre de mí, pecador, matándome el pecho todo el tiempo, estoy en problemas. ¿Qué hizo David? Bueno, se murió el niño ahora, entonces ¿qué hizo? Se levantó, esta es una versión interesante de la Biblia, que se levantó, se bañó, se cambió de ropa, se perfumó, dice otra versión, la que yo tengo aquí ahorita, se fue a la iglesia y adoró a Dios. Miren lo que hizo. Después que se murió, todos dijeron, hizo todo lo contrario. ¿Y usted qué está loco? Dijeron los otros, ¿por qué estás haciendo eso? Le preguntaron todavía a ellos. No, que se murió. Mis hermanos, vean esa solución. Se entregó a Dios, cambió total su forma de pensar. Bueno, ya yo oré por él, Dios me contestó no, y siguió adelante. Y miren que lo que siguió después. Concéntrese en lo que se queda y no lo que se fue. Los demás ya no puede hacer nada por los demás. Ya acepte las cosas que no puede cambiar. Miren lo que él hizo. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegóse a ella y durmió con ella. Y miren lo que pasó después. Miren lo que pasó después. Un gran pecado cometió. Un gran de los pecados que son en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, sería imperdonable. Si alguien hace eso, creo que no lo dejábamos entrar a la iglesia. Lo sacaríamos, pero mire, Dios lo perdona. Y lo más interesante de esto, ¿quién nace después de eso? ¿Y qué otra importancia tiene? Es genealogía de Jesús. Todavía va a formar parte de la genealogía de nuestro Rey del universo. Miren cuán bueno es Dios con nosotros, mis hermanos. ¿No es bueno Dios? Y miren lo que hizo después de un pecado grande, Él pide perdón, es perdonado por Dios, y no solo es perdonado, es bendecido por Dios. Es bendecido. Claro, si sigue leyendo el texto va a ver las consecuencias del pecado, no se las quita, después va a ver eso. Pero mis hermanos, Dios es fiel. Y ahí está la solución a todos nuestros problemas. Oyó su voz, y Dios que dice, en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Mis hermanos, Dios contesta nuestras oraciones. En esta escuela sabática escuché 3 veces, lo dijeron los hermanos, no sé si se dieron cuenta ustedes, de los 3 hermanos que hablaron hoy aquí en la escuela sabática, dijeron un texto ahí. ¿Qué dijeron? Probadme. Allá el hermano fue el último que lo dijo, probadme. Ahí está otra vez, esta es la 4ª vez que lo vamos a decir el día de hoy, va a ser la 4ª vez que se los digo, probadme. Prueben a Dios y yo te responderé en los días de la angustia. Ahí está el tema. ¿Por qué entonces como cristianos los vamos a seguir entregando a las tribulaciones, a esas angustias, a ese estrés, a ese, bueno, no le puedo decir de otra forma, es un chorro de hormonas, una cantidad terrible de hormonas en el organismo que al finalmente me gastan y me van a matar? Van a quitar mis años de vida también esto, mis hermanos. Esa cantidad de hormonas del estrés constantemente quitan mis años de vida.
Así que el temor cuando venga la tribulación, mi protección, mi victoria proceden solo de Dios. Él es mi refugio, la roca en donde ningún enemigo podrá alcanzarme. Mis hermanos, vienen tiempos más difíciles. El tiempo de este mundo se está acabando. El tiempo de gracia está por terminarse. Cada uno de nosotros va a ser probado como que si fuera la única persona que está en esta tierra. Cada uno de los que estamos aquí presentes. Y esta es la única salvaguardia que tenemos. ¿Por qué no empezamos ahora que estamos en tiempos de paz a confiar en Dios? Es el tiempo de confiar en Dios. Hoy es el tiempo de confiar en Dios. Esta es una imagen de hace 2 semanas de la ciudad donde nació mi madre, Antigua Guatemala, y eso no pasaba, esos truenos no pasaban. No, esa ciudad nunca se había visto de esa forma. Una tormenta eléctrica terrible en Antigua Guatemala, terrible. Terrible, y me mandaron esa foto de hace 2 semanas. La gente estaba muy asustada con esa tormenta, mis hermanos. Sí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí vengáis, yo me levantaré, yo estaré listo. No importa a dónde vaya, aunque me agarre y me mande a una cárcel y después tenga que estar allí, Dios está conmigo, no importa, mis hermanos. Aunque tenga que morir por X enfermedad, también Dios está, ahí estaré contigo. Pero nuestra confianza es porque Cristo viene pronto y estamos pensando que vamos a tener una vida mejor cuando Él venga. Pero tenemos que pasar por muchas aflicciones todavía, mis hermanos. Y con eso terminamos, esperamos que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a terminar, hermanos, cantando el himno 435. Terminamos con el himno 435. Cuando lo tenga, se pone de pie. Invitamos a los directores de canto. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te vuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. No, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios
Padre nuestro, te damos gracias, porque tú escuchas nuestras penas, tú has escuchado nuestras aflicciones. Queremos pedirte para cada uno de los que estamos presentes, la paz que solo tú puedes dar, no como el mundo la da. Una paz en medio de las aflicciones, una paz en medio de los problemas de cada día, en medio de las enfermedades también. Queremos suplicarte eso por cada uno de los miembros que estamos presentes, por los que no están con nosotros, bendícelos y guárdalos también, Padre. Gracias por tu amor y misericordia. En tus manos nos ponemos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.